¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Ya estamos con ustedes con lo más importante para el análisis de esta semana. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal amigos? Y pues lo más importante sin duda ha sido el tema del agua, la escasez que se registró a partir de reparaciones en el sistema Cutzamala y que pues una vez que se realizaron estas no quedaron y se amplió entonces la advertencia de las propias autoridades locales y federales de que el desabasto continúa y continuará días más. De esto platicaremos en Ciudad Capital, sin duda. Otro tema que pues también ha marcado la agenda tiene que ver con la caravana migrante, pues que ya los primeros migrantes hondureños ya están en la Ciudad de México, en el estadio Jesús Martínez Palillo, que se habilitó para la pernocta pues de miles de personas que han caminado desde su patria y pues que esperan algunos, porque otros quizás se queden en la Ciudad de México, llegar a la frontera norte y cruzar hacia Estados Unidos. También platicaremos aquí de temas del Congreso de la Ciudad de México, uno de los más importantes, pues tiene que ver con la emisión ya de la convocatoria para designar a los nuevos comisionados del Instituto de Transparencia, un organismo que recordemos está acéfalo e inoperante desde abril de este año. Y pues también para cerrar, Claudia Sheinbaum concluyó ya sus giras de agradecimiento por las 16 alcaldías. Lo hizo la última, la alcaldía de Venustiano Carranza, en donde pues tuvo que salir al quite del alcalde Julio César Moreno, quien fue abucheado por habitantes de la colonia Jardín Balbuena cuando iba a dar su discurso, y ahí pues Claudia Sheinbaum pues sí mostró autoridad, logrando acallar las críticas y pues dándole continuidad al evento. Estos son los temas que tenemos de análisis para esta semana. Vámonos a política. Política. Ciudad Capital. Gracias a todos los amigos que nos siguen en Ciudad Capital. Esperemos que ya tengan agua en sus casas. Ha empezado a fluir en las últimas horas en algunas áreas. Falta todavía que llegue a las alcaldías centrales, que son Benito Juárez y Cuauhtémoc. Pues en este grave problema que vivió la Ciudad de México, por cuestiones técnicas que es necesario que se den para la reparación del sistema Cutzamala y pues en épocas futuras no vivamos otra vez este tipo de cortes. Sin embargo, la manera en la que se llevó a cabo fue desastroso por errores de última hora que las autoridades tampoco han sabido aclarar. Eh, eh, Curiosamente, también le tocó comparecer al titular del sistema de aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, ante los diputados para explicar cómo está la ciudad en materia hídrica y sobre todo lo que se llevó los reflectores fue su respuesta para este problema en esta contingencia que vivimos. Vamos a verlo. Sí nos mete en una circunstancia compleja. La realidad es de que el operativo que se implementó por el gobierno de la ciudad fue un operativo impresionante. Nunca antes habíamos abierto 60 puntos de carga para poder entonces tener un mayor manejo de las pipas. Nunca antes se habían rentado tantas pipas, llegamos a más de 1.200 en el operativo pasado de 72 horas, tuvimos 650, en el sismo tuvimos 780. Entonces, este operativo tan sobrado permitió que la ciudad tuviera problemas muy menores en el fin de semana. Y de hecho, si hubieran tenido a tiempo la Comisión Nacional del Agua, la reparación programada y el reforzamiento que tenían en el programa, la ciudad no hubiera aparecido nada de agua. Hoy es el día más complicado porque el agua nos empezó a llegar a los tanques alrededor de las 9:10 de la mañana. Ya no pudimos dar el servicio hoy como hubiéramos deseado. Entonces vamos a agarrar todo el día de hoy para llenar los tanques. Es muy probable que llenemos todos menos los Aeroclub, que son unos tanques muy grandes que dan agua hasta Coxalco. Por lo tanto, esperaríamos mañana dar agua a buena parte de la ciudad, a Cuauhtémoc, a Benito Juárez, a Iztapalapa, a Iztacalco, a Luciano, prácticamente toda la ciudad, y lo que se nos va a quedar pendiente va a ser hasta Coxalco,
¿qué es lo que vamos a hacer? Pues reforzar las pipas en Azcapotzalco. El día de ayer tuvimos mucha presión en Cuauhtémoc, en Benito Juárez y en Azcapotzalco, porque son las alcaldías donde se genera una mayor demanda, hagamos mayor cantidad de vecinos se quedaron sin sus reservas, pero bueno, la ventaja de esto es de que por lo menos ya tenemos una calidad de que vamos entrando a la ciudad, que esta es una situación que creemos que no se va a volver a presentar, que de acuerdo con la información que tenemos de Comisión Nacional del Agua ya no va a haber más paros en el mediano ni de largo plazo, salvo alguna cuestión de fuerza mayor, y que si llegan a instalar placa invertida en un futuro, lo harían siempre aprovechando que una línea funcione y nosotros hacen los trabajos en la otra, etcétera. Esa sería la situación, no una situación, por supuesto, deseable ni por nosotros ni por Conagua, pero como se dice en el argot, son gajes del oficio, son infraestructura muy compleja que requiere trabajos que de repente no hacen que surjan imprevistos. Esa es la explicación que da Ramón Aguirre. Creo que en los últimos 6, casi 12 años que lleva en el gobierno, son como 8 por lo menos, siempre ha dado esas respuestas. Desde el sexenio de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard siempre ha dicho que le faltan instrumentos, que no tiene la capacidad, la infraestructura. Ha inventado como 3 planes hídricos a 20 años, a 25, creo que el último lo hizo a 50 años. El chiste es que la Ciudad de México hoy en día sigue padeciendo estos problemas de escasez de agua porque pues no terminan de construir la segunda línea para conectar, y la tercera línea que se iba a crear tampoco se creó, y al final pues con agua se lava las manos y todo se preparó muy bien, porque yo no sé tú cómo lo viviste, pero pues yo que vivo en Benito Juárez, el agua, los días que dijeron que iba a no llegar, sí, y no hubo contingencia, pero justo el lunes, que todos regresan de vacaciones o de puente y que empieza la demanda, Conagua nos hace el anuncio desastroso de que pues algo pasó ahí y que el agua tendría que llegar 40 horas después, ¿no? Entre 36 y 40 horas después, debido a que las reparaciones que estaban haciendo de una de las líneas de suministro del sistema Cutzamala, pues no quedó, y al momento que el agua generó presión en esa línea, pues se volvió a desplazar el equipo que habían instalado, ellos le llaman K invertida. Y pues bueno, esto lo que deja ver es que la Ciudad de México es muy vulnerable al tema del desabasto de agua. Recordar que pues la operación del sistema Cutzamala es responsabilidad federal, ¿no? Se llegan a la Ciudad de México, 25% de todo el caudal que se consume en la urbe, pues llega a través de este sistema por el poniente de la Ciudad de México, y pues bueno, el otro restante se obtiene a través de pozos y manantiales, pero ciertamente pues también hay un problema ahí de desabasto que podría subsanarse con la reparación de fugas, que se pierden, alrededor de 40% de todo el suministro se pierde en fugas en la red. Ese es uno de los grandes retos que tiene que resolver el próximo gobierno. A propósito de lo cual, pues Claudia Sheinbaum ha venido diciendo, por un lado, que ella va generar todo un mecanismo con 250 brigadas de personal que va a trabajar en el sistema de aguas, y que atenderán estas fugas, digamos, casi en tiempo real, que estarán capacitadas, que contarán con el equipo para poder atender este problema de fugas. La intención del gobierno de Claudia Sheinbaum es que a mediano plazo, con esta reparación de fugas, se pueda recuperar el caudal y casi al final de su gobierno se puedan cerrar pozos de extracción en la zona oriente del Valle de México, más bien en la zona oriente de la ciudad, que sería en las zonas de Iztapalapa, en la zona de Tláhuac, e incluso alcanzando a zonas de Xochimilco, para cerrar pozos que ya se encuentran muy sobreexplotados, que ya enfrentan que le llaman estrés hídrico, porque está saliendo más agua de la que puede cargarse con las lluvias. Esto está generando problemas de hundimientos, grietas en muchas zonas de estas demarcaciones, y pues el problema ya no solo crece al desabasto, sino a situaciones
de riesgos de protección civil por la generación, el surgimiento de socavones, hundimientos y grietas, pues que ya están afectando a viviendas. Entonces el problema está ahí, hay mucho tema, mucho análisis, mucho dato duro que analizar, porque pues los capitalinos volteamos a ver el tema del desabasto del agua hasta que nos llega el anuncio oficial de que va a haber cortes, porque siempre cada año hay reparaciones en la red que llega del sistema Cutzamala, y al perderse ese caudal del 25%, pues siempre se genera el desabasto. Y los capitalinos solo miramos ahí cuando nos hacen estos anuncios. Sin embargo, el problema es mucho más grande, porque como ya comentaba otro más es la situación de la red, de las fugas, y otra más es el estrés hídrico que están viviendo los pozos de esta ciudad. Sí, y a mí lo que más me preocupa es que ya estamos bajo un nuevo orden constitucional en el que se establece muy claramente que el derecho al agua pues es un derecho humano que está ahí consagrado, que está como pues letra muerta, por lo menos en estos 5 o 6 días que tuvimos, pues quedó claro que el gobierno de la ciudad no nos pudo garantizar este derecho al agua a todos los capitalinos, además de que sigue sin garantizárselo a más de 1.8 millones de capitalinos, porque durante años se ha trabajado en traer pues nuevas vías a la Ciudad de México para tener agua en todas las casas, y eso no se está cumpliendo, ni se está cumpliendo, pero ahora con un régimen constitucional que se establece como un derecho humano. Y a mí lo que me preocupa es la reacción de la gente, que en lugar de decirle al gobierno, a ver, te exigimos que me garantices agua porque es mi derecho humano y está en la Constitución, se pongan a preocuparse y a juntar agua y a acumular y a hacer planes de contingencia, en lugar de hacer un uso racional toda la temporada del año, pero exigirle siempre al gobierno que no se deslinde de su responsabilidad. Porque de entrada estas obras no las tendrían por qué seguir haciendo ya para estas fechas, se tuvieron estado antes, en primer lugar, y en segundo, pues ya estamos en un régimen donde el gobierno nos tiene que garantizar el agua. Incluso por el Congreso andaba esta propuesta, ¿no? De condonar 15 días del agua. ¿De qué sirve que te condonen un servicio? Digo, son medidas para mitigar un daño que no deberíamos estar viviendo los capitalinos. En fin, ese yo creo que va a ser el gran reto para la administración de Claudia Sheinbaum, el tema del agua, y pues los invitamos a que lean en Capital CDMX los artículos de un experto en materia de agua que es Daniel Salazar, de manera muy enfática y con datos duros la crisis que se está viviendo y lo que se debe de atender en temas de reutilizamiento de agua, todo esto que comentas, Alberto, del estrés hídrico, porque si no se atienden esos problemas, la crisis se va a agudizar. Pero pues ahí dejamos el tema, vámonos al siguiente segmento, que es esta caravana migrante de la Ciudad de México que nos llega justo en el momento más complejo, ¿no? Lo que se estaba esperando era que llegaran cuando hubiera agua, y por este desastre de la Conagua, pues llegaron justo cuando no había agua en la ciudad, ¿no? Y pues ha habido, creo yo, una buena reacción por parte de las autoridades, tanto actuales, que están en funciones, como las autoridades electas, para así de verdad hacer cumplir la Constitución y que sea una ciudad santuario, una ciudad refugio para estas personas que vienen de otros países buscando una ayuda, y que muchos están en la decisión de seguir su sueño americano o de empezar de cero. Esos son como los testimonios que hemos podido recabar. Capital CDMX ha estado ahí en este albergue que han construido en la ciudad deportiva para darle alojo a 5,000, más o menos son las personas que se calcula llegaron en esta primera caravana y que irán saliendo de la ciudad mientras se espera la llegada de otras, pues más o menos 2,000. Pero vamos a ver una parte de un testimonio de una mujer de Centroamérica que está aquí con su familia y que platica por qué salió de su país y cuál es su aspiración una vez que está a mitad del camino. Honduras no es un buen lugar para que los niños crezcan porque ahí hay mucha maldad, demasiada maldad. Aparte de eso, está escaso el trabajo, no hay mucho trabajo, no hay muchas oportunidades, peor para uno de madre soltera. Supuestamente el presidente Juan Orlando Hernández da bonos, pero ellos como que eligen a las personas que les van a dar bonos. A los que ponen en los municipios, en los departamentos y todo eso, hacen elegir a las personas, la verdad. Entonces uno viene huyendo de tanta pobreza, de tanta maldad, y va buscando un futuro mejor para sus hijos.
Respecto a la maldad, ¿a qué te refieres? ¿Grupos delictivos? Delictivos, hay mucha maldad en la calle, muchos se roban los niños, últimamente muchos se han estado robando los niños, entonces uno viene viendo de eso, de que le vayan a hacer algo a su hijo, porque a veces uno anda en la calle y a veces los niños andan con uno, entonces uno no se da ni cuenta a veces, pero a veces uno les pone bastante cuidados. Entonces, pero siempre, aún así, uno tiene temor de que algo le vaya a pasar a su bebé en su país, porque no, ahí no hay seguridad. La verdad, la policía está vendida. La policía se vende en nuestro país. La policía no es una policía que va ¿cómo le digo?, a hacer respetar su autoridad. No, ellos se venden. Pues ahí está el testimonio de estas personas, lo que están viviendo. Júzguenlo usted. Se ha abierto también la versión, que yo coincido con ella, de que se le está quizá dando un uso electorero a este tema de la migración por las elecciones que se vivieron el 6 de noviembre pasado, y pues es un tema simbólico para las elecciones en Estados Unidos. Esa es una de las lecturas que se ha dado de este problema. La realidad es que ahí está, y la ciudad pues tuvo que reaccionar. Vamos a ver cómo fue esta planeación para poder hacer valer la Constitución, que la ciudad actúe como ciudad refugio. Estamos convocando al inicio y al arranque de lo que se denomina un puente humanitario de la Ciudad de México hacia el éxodo de migrantes. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que estamos ante una emergencia sin precedentes con relación a la migración centroamericana en nuestro país. En toda la historia de México no se había enfrentado, no habíamos visto un fenómeno de la naturaleza a la que estamos visualizando. Este puente humanitario tiene la visión de la atención a una crisis migratoria, a una emergencia humanitaria que se basa en la seguridad humana y no en las visiones de seguridad nacional o seguridad interna. Un número total de 306 brigadistas, el doble, un poquito más del doble de lo que se tenía originalmente previsto. Son 11 áreas de gobierno que están enfocadas a la atención del cumplimiento de derechos humanitarios básicos, esenciales para cualquiera que se encuentra en nuestro país, y serán apoyados con 47 unidades móviles que se encargarán de ejercer los siguientes derechos. Tendremos el acompañamiento para el derecho a la alimentación, derecho a la cohesión e integración social, derecho a la salud, derecho a los esquemas de protección social inmediata, derecho a la disposición y saneamiento del agua y derecho a la promoción de la equidad. ¿Cuáles son los principales servicios que se prestarán? En medicina preventiva, enfermedades endémicas, enfermedades gastrointestinales, lesiones físicas, atención psicológica, estudios de laboratorio, acciones de fomento sanitario, vigilancia epidemiológica, asesoramiento y acompañamiento en materia legal y jurídica, hidratación y alimentación. Entonces, desde ahora establecemos este puente y establecemos esta mesa permanente de acciones para recibir a la caravana y establecer todas las condiciones que sean necesarias para dejar en alto el nombre de la Ciudad de México como ciudad hospitalaria y atender a los migrantes. Pues, ¿qué te pareció esta actuación coordinada? Creo que es la primera en la que se pone a prueba los dos gobiernos, ¿no? Pues tendrían que hacerlo, porque de entrada, y eso ha sido muy insistente Claudia Sheinbaum, la Constitución establece, la Constitución capitalina señala, ¿no?, entre su Carta de Derechos, el derecho de los migrantes, ¿no? Y recordemos que también legalmente los migrantes no son considerados unos delincuentes en México, ¿no? Tienen derechos y tienen a la protección, derechos como a la alimentación, al agua, a la atención médica. Incluso hay seguro de desempleo para migrantes, para refugiados. Y Sheinbaum ha dicho, y lo dijo en un recorrido que hizo por el Estadio Palillo, pues que en su administración se abrirán opciones laborales para los migrantes. Emuló un poco lo que dijo el López Obrador, en el sentido de que cuando se construye el Tren Maya,
se les va a permitir a los migrantes trabajar en la edificación de ese tren. Aquí Claudia Sheinbaum también les permitirá a los migrantes trabajar. No ha dicho en qué, cuál sería el rubro donde se pueda incluir, insertarlos en labores productivas, pero pues bueno, ahí está abierta la puerta. Lo que también ha dicho la jefa de gobierno electa, lo ha reiterado mucho, es que aunque en la Ciudad de México hay pobreza, hay muchas situaciones de desigualdad e inseguridad, no por ello los capitalinos no tendríamos que abrirle las puertas a los migrantes centroamericanos, y hace mucha referencia al tema de la solidaridad cuando habla también de la situación que viven nuestros connacionales que viajan de ilegales a los Estados Unidos, legales o ilegales, ¿no? Que se da migración a los Estados Unidos y que enfrentan pues muchas situaciones de discriminación en aquel país, ¿no? Y que ahora pues a nosotros nos toca el turno de abrir las puertas fraternalmente a los centroamericanos, ¿no? Pues muy bien, la respuesta que dio, creo, la Ciudad de México. Veremos qué respuesta da en los próximos días con las siguientes caravanas. Yo platicaba con autoridades del gobierno de la ciudad y sí es un tema muy complejo porque nada más para que tengan ustedes una dimensión, pues hay poblaciones en el país que tienen 5,000 habitantes, ¿no? Y 5,000 personas son las que tenemos hoy en Ciudad Deportiva tratando de subsistir y de sobrevivir en este paso, ¿no? Entonces es una contingencia mayor que la ciudad le da una buena respuesta y de manera afortunada pues trabajan los gobiernos que están ya en entrega-recepción, pues en lugar de que haya desgobierno se coordinan y dan un buen resultado, creo también porque la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha trabajado de manera muy seria en pedir medidas precautorias para evitar que se le dé un maltrato a los migrantes como pasó en Chiapas o como ha pasado en otras entidades del país. Algo que se tiene que valorar y esperemos que concluyan su pase de la mejor manera por la Ciudad de México. Vámonos al siguiente tema que tenemos en agenda, que es pues esta gran polémica que ha causado en la Ciudad de México, que tiene que ver con el cambio de régimen bajo una constitución y que pues ha dejado ahí todo un debate de qué tiene que pasar en la Ciudad de México con el Instituto de Acceso a la Información de la Ciudad de México, antes InfoDF, que pues está acéfalo, como comentabas, desde abril, cuenta nada más con una comisionada y pues ha habido muchas complicaciones, desde tener que reformar la ley para definir que sean 5, como lo establece la Constitución, y no 7, como lo quería la Asamblea Legislativa pasada. Y el debate ya está abierto, ya hay una convocatoria, ya está definida la ruta legal. Se prevé que el 11 de octubre estén tomando protesta los 4 comisionados del instituto, 2 hombres, 2 mujeres, pero eso solo es el propósito, ¿no? Y pues el martes de la semana pasada se presentó esta comisión a la sociedad civil y hubo varios planteamientos. Uno de ellos y la preocupación es que vaya a haber una lluvia de amparos. Vamos a ver a una de las participantes en estas reuniones cómo expresa su preocupación de las personas que ya estaban inscritas y que ahora tendrán que volver a pasar el mismo proceso, quizá con algunas afectaciones. Porque esas personas que estaban, que creo yo, ese procedimiento no está cerrado, se pueden amparar totalmente contra que se está instituyendo y que va a salir al día de mañana. O si se va de alguna forma a tomar ese procedimiento y con las personas anteriores les van a dar alguna, no ventaja en sí, pero sí que ya llevan la entrevista por lo menos. Está esa preocupación y vamos a ver cómo le responde el presidente de la Comisión de Transparencia en el Congreso de la Ciudad de México, Carlos Castillo. La ley de transparencia que tenía como base el Estatuto de Gobierno planteaba la integración de 7 comisionadas y comisionados. La Constitución plantea 5. Entonces, a partir de ahí hay un problema. 2, la ley anterior planteaba como mínimo 1 año
de no militancia partidista, de no cargo de dirección al sido candidato. Y ahora la Constitución nos marca 4 años. O sea, pongo esos dos ejemplos en términos de que si una persona, si Carlos Castillo participó en el proceso anterior, participó sobre esas bases. Si esa persona pasa al proceso actual de manera automática, es decir, continuando el proceso, entonces estaremos ocurriendo en una cuestión de no constitucionalidad. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando yo elija a los 4 comisionados, porque ya hay una comisionada que está, cuando yo elija a los 4, esas personas se pueden conformar y decir, yo me registré y yo participé en una convocatoria para definir a 7, no a 4. Entonces, yo solicito que se nombren a los 7, a los cuales yo aspiré para estar dentro de los 7, no 4. Esa es la respuesta del presidente, que él lo dijo en esta misma reunión. La decisión no fue por unanimidad. Hay una posición dividida entre los diputados, y uno de los que ha alzado la voz en contra de esta convocatoria por considerar que se violan los derechos de los que ya se habían inscrito en diciembre del año pasado. En enero. En enero. Pero sí, enero. Diciembre, enero del año, imagínense, hace un año casi, se violan sus derechos. Vamos a escuchar sus argumentos. En ese sentido, yo lo que le pido a esta comisión y al presidente es de que salvaguardemos los derechos de los ciudadanos que ya participaron en esa convocatoria. Particularmente es en ese sentido, porque no podemos ser omisos y no podemos decir que no ha pasado nada y que no se cuenta bien. Nosotros rescatemos la documentación y se les garantice respetar sus derechos. Prácticamente en ese sentido va mi intervención. ¿Qué te parece, Alberto? Pues tú has seguido la película de cerca en el Congreso, lo que fue la reforma a la ley de transparencia, desde el constituyente, las modificaciones que iba a haber. Creo que todos están en el ánimo de que tengamos un InfoDF muy autónomo. Ha resaltado el tema de que promete este Congreso de que no habrá cuotas y abre este proceso con una nueva convocatoria. No han militado en algún partido político, ¿no? Como para quitar esa sospecha de que históricamente siempre los partidos en el Congreso se reparten este tipo de nombramientos, ¿no? 2 para el partido mayoritario, 1 para la segunda fuerza y 1 para, ¿no? Y siempre llegan comisionados que responden a un partido político y así se resuelve democráticamente, ¿no? Esta vez Carlos Castillo pues se ha puesto muy enérgico a decir, no, va a ser la sociedad civil, no va a haber cuotas, pero pues, ¿tú cómo lo ves? No es el único candado, también hay otro que no estaba considerado, incluso, por ejemplo, comparativamente hablando con la convocatoria que emitió la Asamblea Legislativa hace un año, y que tiene que ver, por ejemplo, con presentar una carta de no inhabilitación local y federal con una no mayor de 6 meses de antigüedad de esa carta. Eso no estaba en los requisitos anteriores, como también comentas, el de la militancia de 4 años. Que bueno, pues Pablo Montes de Oca fue el que metió la cuña, este diputado del PAN que vimos hace un momento hablar, porque pues él señalaba que en la convocatoria nueva tendrían que estar salvaguardados los derechos de por lo menos 70 aspirantes que participaron en el proceso anterior con la extinta Asamblea Legislativa. Él decía que pues bueno, este proceso, esta nueva convocatoria se sigue con la ley, con la misma ley de transparencia, con la ley con la que funcionaba estando vigente la Asamblea Legislativa, como la ley que hoy existe con el Congreso Capitalino. Es básicamente la misma ley, aunque solo se modificó la parte relacionada con el número de comisionados. La ley establecía que eran 7, la semana pasada se reformó para establecer que serán solo 5. Uno de los temas que también establece la convocatoria, pues es que a más tardar el 11 de diciembre, en el pleno del Congreso Capitalino, se tendrá que estar discutiendo el dictamen para nombrar
a los 4 comisionados que faltan. Como tú comentabas, pues hay una comisionada en este momento en funciones, Elsa Viviana Peralta, entonces faltan 4 comisionados más para integrar el pleno con los 5 y que pueda ya operar pues este órgano autónomo. 2 serán hombres, 2 serán mujeres. Lo que destaca pues también en las fechas, se tiene establecido que hoy miércoles en 3 diarios de circulación nacional se emitirá la convocatoria para que todas las personas interesadas puedan inscribirse. Se abrirá un micrositio en internet dentro del propio portal del Congreso Capitalino para que la ciudadanía en general pues pueda emitir comentarios respecto a los perfiles de las personas que van a participar en el proceso como aspirantes. Los nombres de estos candidatos van a aparecer en la página de internet del Congreso, en este micrositio, y ahí se va a hacer una versión pública de su perfil, de su currículum, para que los ciudadanos conozcan quiénes son los interesados en formar parte del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, mejor conocido como InfoCDMX. El asunto que planteaba el diputado Montes de Oca no es menor, porque pues podría generar una lluvia de amparos por parte de las personas, de estas 70 personas que quedarán excluidas del proceso anterior, aunque también pues hay otra vertiente. Si se abriera, si se garantizara en esta nueva convocatoria que los 70 anteriores estar incluidos en el nuevo proceso, pues los nuevos participantes, los que lleguen a incluirse, incorporarse con esta nueva convocatoria, podrían ampararse contra los 70 por considerar que les llevan ventaja, ¿no? Que además los 70 anteriores se inscribieron con un número de requisitos distintos. Por ejemplo, a esos 70 no se les pidió la militancia de 4 años, dejar la militancia de hace 4 años, ni la inhabilitación, ni la carta de no inhabilitación local y federal. Entonces, de antemano, pues ya llevarían ventaja esos 70 en este proceso, y los nuevos que se inscriban quedarían en una circunstancia pues poco ventajosa para ellos. Entonces, no es nada fácil. Carlos Castillo, el presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso de la Ciudad, le hacía un exhorto al PAN, pues diciéndole que actuara con prudencia, que no judicialice el proceso, porque con un amparo que se presente, con una orden de suspensión provisional o definitiva de un juez, pues el proceso se va a detener meses y otra vez vamos a estar pues por tiempo indefinido con un instituto de transparencia acéfalo e inoperante. Y no es lo más grave, sino que también esta ruta que planteó Carlos Castillo es porque él aspira a que el 12 de septiembre, de diciembre ya estén trabajando los nuevos comisionados, y lo inmediato que tendrían que aprobar es su presupuesto. Porque no saben todavía, eso lo comentó en la reunión, cómo le van a hacer para el presupuesto, porque los entes desde ahora ya tienen que estar presentando propuestas de presupuesto al Congreso de la Ciudad de México, y obviamente eso no lo puede hacer la comisionada que queda actualmente. Ese presupuesto tiene que ser aprobado por el Pleno, que no existe el Pleno. Entonces, pues si le salieran las cosas a Carlos Castillo como está esperando, el 11 pues les quedaría prácticamente como 3 días para aprobar el Pleno un presupuesto ahí, mandarlo al Congreso de la Ciudad de México para ver cómo queda, y eso es en el mejor escenario, que no se detenga el proceso. Si se detiene, pues se abrirá una ruta ahí de pausa de 3, 4 meses o incluso más, sin un órgano autónomo, con un presupuesto en el aire y también inoperante, sin que se pueda cumplir en la Ciudad de México el derecho a la información. Creo que también Morena está dándole muchas vueltas al asunto, porque en realidad es una política la que tienen que tomar. Creo que sí cometieron el error de no garantizar los derechos que ya habían ganado algunos, porque hay que recordar que no solo se habían inscrito, que eso implicaba juntar ciertos requisitos, sino también ya habían sido entrevistados. Entonces ya estaban como en la terminal de su proceso, y pues que te digan que no se puede, o que te hagan inelegible por algún candado, pues sí viola tus derechos, y eso seguramente se va a poner sobre la mesa. Pero estaremos muy pendientes de este proceso, a ver en qué termina, y ojalá pues haya comisionados
el próximo 11 de diciembre. Vámonos al último tema que tenemos en Ciudad Capital, que es lo que comentaba Alberto en un principio, esta gira del agradecimiento, ¿se llama? Coloquialmente, Así es. o así se le dice, o así se le llama, que hizo Claudia Sheinbaum en las 16 alcaldías. Por fin terminó, creo que tuvo un balance positivo, pero tuvo sus momentos polémicos, y que la semana pasada analizamos fue uno de ellos, que prácticamente todos los alcaldes de oposición, que son 4, se le subordinaron, ¿no? Son 4 o 5 alcaldes de oposición se le subordinaron al gobierno, lo acompañaron con ellas, pero esta vez hubo un hecho interesante, que Claudia Sheinbaum cerró su gira mandando un mensaje a México, y vamos a ver por qué. Más amable posible. A todos quienes nos acompañan, les pedimos de la manera más amable posible. Si me dejan hablar, ¿me van a dejar hablar? A ver, miren, estamos aquí porque nos toca gobernar a todos y a todas. A todos y a todas. Yo voy a ser jefa de gobierno a partir del 5 de diciembre y ni modo que no gobierne a quien es de otro partido político. Ni modo que no gobierne a quien tiene una religión u otra religión. Ni modo que no gobierne a quien no votó por mí. Tengo que gobernar a todos y a todas. Y aquí estamos con el alcalde de Venustiano Carranza, y les pido respeto, porque también hay un compromiso de él de gobernar para todos y a todos. Ya platicamos. Sé que hay problemas previos, sé que hubo una campaña, sé que hay agravios, no sé. Pero miren, aquí en Venustiano Carranza, como en Gustavo Amadero, como en Coyoacán, como en Coajimalpa, tenemos que pacificar también a la ciudad. Y eso pasa también por aprender a gobernar a todos y a todas. Ya vimos las imágenes. El alcalde del PRD, Julio César Moreno, que es la segunda vez que gobierna la demarcación de Venustiano Carranza, fue pues abuchado, repudiado por las huestes de Morena, con los que históricamente se ha confrontado de manera pues muy dura, ¿no? Frontal, la cual pues acusaron de que desvió recursos para ganar, que hizo trampa, que se impuso de manera muy pues ilegal en esta contienda, según los adversarios de Morena, o por lo menos su principal adversaria, Patricia Ruiz-Anchondo, pues ahí le pasaron la factura, ¿no? O sea, recuerdo que en campaña Morena se quejaba de que donde ellos hacían un evento, Julio César Moreno les mandaba una feria, o no les prestaba la explanada, o les mandaba grupos para hostigar, que les estuvieran ahí gritando. O los corrían prácticamente. Pues ahora Claudia intercede por él, ¿no? Así es. La verdad es que el poder cambia, ¿no? Y el futuro poder que va a tener la jefa de gobierno con una mayoría de su partido en el Congreso capitalino, que podrá disponer de los recursos de las demarcaciones en el presupuesto 2019, pues finalmente hace doblar las manos a cualquiera. Vimos ciertamente una gira como no la habíamos percibido en las otras demarcaciones, con mucha tensión, con grupos de gente cercana a Julio César, los menos, por cierto, grupos de Morena, pues cercanos a las adversarias históricas del alcalde, son varias. Pues son muchas, como Rocío Barrera, como Estela Damián, como la propia Patricia Ruiz-Anchondo y Guadalupe Morales, pues en una suerte ahí como de tensión con los grupos de Julio César Moreno, ¿no? En estos mítines que había, pues se encontraban ahí, no se decía nada, pero sí se miraban feo, y en este momento, como en el que vimos en el video, pues había grupos que sí le chiflaban y lo denostaban, y algunos otros pues le aplaudían tímidamente y lo ovacionaban, ¿no? Afortunadamente no pasó mayores, porque Claudia Sheinbaum ciertamente pudo
a temperar los ánimos de las personas, pero yo sí en algún momento vi que podía incluso salirse de control el hecho de las distintas huestes a favor y en contra, pues sacaran a relucir toda esa división que se vivió durante la contienda electoral, que como tú dices fue bastante ríspida. Los perredistas iban a perseguir a los morenistas, le gritaron en su momento a Claudia Sheinbaum una asesina, haciendo referencia al tema del colegio Repsamen, y pues sí, la de Venustiano Carranza fue una contienda pues manchada, ¿no? Por la denostación entre los candidatos e incluso por hasta hechos de violencia, y pues al final esta es la repercusión, ¿no? Julio César Moreno tendrá que saber construir en su gobierno para todos, porque si pretende que en las Seguir. elecciones intermedias del 2021 su grupo político se mantenga en el poder en esa demarcación y él siga siendo el cacique de Venustiano Carranza, pues va a tener que remar contracorriente porque pues Morena tiene todo el poder político en la Ciudad de México. Así es, gobierna desde 2006. Este equipo político ha tenido el control de la demarcación y los pleitos no son menores, porque yo recuerdo que con Estela Damián incluso llegó a tener problemas de que Estela Damián denunció que Penales. tenía amenazas de muerte, Así es. estaba incluso escoltada por el ejército ante las amenazas de muerte por, según ella, Julio César Moreno, ¿no? Entonces, vaya que la rivalidad es muy dura y ahí están pues esas señales, por lo menos de estas integrantes de Morena, como para rechazar a cualquier alcalde del PRD que ya quiera ahí como que colarse a las filas de Morena, que lo ven como un tema pues de oportunismo político. Vamos a ver si Julio César Moreno mantiene esta línea y cómo hace frente a estos cuadros de Morena que pues por todos lados van a tratar de entrar a ganar esa alcaldía para que haya un cambio de gobierno que no lo ha habido desde el 2006. O sea, va a ser una demarcación a observar en los movimientos políticos, además de que Julio César Moreno, pues por estas decisiones, también ya está confrontado internamente con el PRD, ¿no? Ya salió a lanzarse desde antes contra los chuchos, contra Héctor Serrano de Vanguardia Progresista, o sea, ya está crispado el ambiente al interior del PRD y pues en esta decisión de a ver cómo camina hacia Morena y cómo se da este debate interno por esta relación que ya empieza a construir con la jefa de gobierno y que la jefa de gobierno pues demostró que por lo menos era institucional, ¿no? O sea, eso quedó muy claro. Pero bueno, así llegamos al final de Ciudad Capital. Vámonos a la agenda. Agenda. Ciudad Capital. Ya estamos en la agenda de la próxima semana. ¿Cómo estás, Alberto, en esa parte? Pues concluyen las comparecencias de los funcionarios del gabinete saliente en el Congreso de la Ciudad de México como parte de la glosa del informe de José Ramón Amieva. Pues para este jueves acude la secretaria de Finanzas ante la Comisión de Presupuesto y el viernes acude el secretario de Movilidad ante la Comisión de Movilidad Sustentable y también acude el secretario de Gobierno, Guillermo Orozco, también ante comisiones. Por su parte, pues la jefa de gobierno electa ha estado teniendo reuniones y las mantendrá con los integrantes de su equipo de transición. Ella ha subdividido su equipo en varios subgrupos según los temas, con la intención de que a partir del 15 de noviembre empiece a dar a conocer los proyectos generales en materia de movilidad, en materia de desarrollo urbano, en materia de seguridad incluso, y pues es para eso que están afinando ya los últimos detalles. También en el Congreso de la Ciudad de México pues empiezan ya las reuniones preparatorias entre diputados y autoridades para afinar lo que será la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, lo que ocurrirá pues el 5 de diciembre, como bien sabemos, ¿no? Muy bien, pues estaremos pendientes. Así concluye Ciudad Capital de esta semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Y como siempre recordarles nuestras redes sociales, en Twitter Capital MX-, en Facebook y YouTube Capital CDMX, nuestro portal de internet capital-cdmx.org. Hasta la próxima.